la apertura de la boca y se van a cerrar los opérculos. Los opérculos son esa estructura que van a tapar las branquias. ¿Sí conocen? ¿Ustedes? ¿Sí? Miren, ¿por qué si ustedes acá o lo llaman que se va a saludar? ¿No? Pero sí, ¿no? Siempre levantas una cojita encima para ver las branquias si están rosaditos, colorino, ojito para ver si están frescas. Esa estructura, una tapita, eso se lo pide. Entonces está siempre abierto y cerrado. Durante la inspiración es boca abierta o pérculo cerrado. Eso genera una presión negativa dentro de la cavidad oral y lo que va a permitir eso es que el agua pueda ingresar. Eso es la inspiración. Y en la inspiración lo que va a pasar es que la boca se va a cerrar y el opérculo se va a abrir. Esto va a generar que la presión sea mayor en la boquita que afuera y eso hace que salga. Y cuando le sale el agua va a pasar entre las laminillas, las lamelas, va a pasar y esto a contracorriente va a permitir que se le permita el cambio gaseoso a gaseoso. En el caso de las aves, también es una mecánica respiratoria diferente, porque ellos tienen una dificultad que sus pulmones no pueden expandirse como si en otros mamíferos. Sí, hay una fisiología, una creencia y así, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pulmón? ¿O dónde está el pulmón de las aves? ¿Dónde está el pulmón? ¿Qué? ¿Dónde está el pulmón? Claro, ¿dónde está? Está más pegado al pecho, los pulmones están más pegados al pecho. Al pecho. Ya. Cuando todo el bolito la abraza, el pecho, están las personas atrás en la espalda. Ve que como huequitos, ellos se llenan de sal. Algunas veces hay estructuras ahí. Ahí esos huequitos, ahí está encontrado el pulmón, está pegado acá, está bastante pegado a la columna, está encontrado hasta las costillas. Es una estructura bastante rígida. Entonces, eso va a permitir que el pulmón pueda expandirse. Pero el pulmón está encontrado, no. Por eso es que se puede expandir de manera elástica. En cambio, las aves no. Pero debido a esto, ellos han tenido ciertas adaptaciones, como son los sacos aéreos. Los sacos aéreos van a permitir que ellos tengan una mayor superficie, un mayor volumen para que puedan almacenar aire. Entonces, ¿qué va a pasar durante la inspiración? Ingresará aire, ¿ok? Se almacenará, digamos, por un corto tiempo aquí en el saco aéreo, luego pasará hacia los parabronquios. Los parabronquios seguirán pasando hasta llegar a este otro saco aéreo. Y de aquí, pues, es por eso que en ellos, en las aves, se dice que tiene dos ciclos de inspiración y dos ciclos de expiración. En una inspiración, ingresará, después estará aquí, luego pasará, se puede y luego pasará. Entonces, eso va a permitir que ellos puedan oxigenar de manera adecuada su sangre. Y en los mamíferos que ya conocemos, se va a dar el intercambio a nivel de los alveolos y por esa gran relación que hay a eso. No hay que olvidar que tenemos vías de conducción y vías de intercambio. Las vías de conducción van a ser las vías por donde el aire va a ingresar. El aire va a sufrir cambios cuando ingresa a lo que es el sistema respiratorio. Cuando llega al nivel de las basales, en esta primera sección, el aire va a sufrir un cambio que es de humidificación y de calentación. Calentar es no humidificar. ¿Por qué sucede eso? Porque el aire está preparándose para poder ingresar al cuerpo. Si no sucede esto, el proceso no se daría de una manera adecuada. Por eso es que cuando había esto del COVID, se recuerda que le ponían esos respiradores que les decían una traqueotomía, siempre tenían que ponerle un filtro. ¿Por qué? Porque estaban bien, estaban haciendo cómo está bien. Tenían que poner un filtro que le permitía que el aire que ingresaba se humidificara y también diera cierta cambio de temperatura. No se daba
ingresando el aire, la presión va a ir bajando. La presión va a ir bajando. ¿Sí? La presión que se ha inspirado, que se puede medir a nivel de las narinas, va a ser diferente que aquello que llegue a los alveolos. ¿Por qué? Porque a medida que se vaya ramificando, va a ir perdiendo presión. Igual que la sangre, ¿sí? La sangre cuando salía de la aorta tenía una presión, por ahí 120, pero cuando llegaba a los tejidos, su presión era de algo de 99, 90, ¿sí? Entonces, por eso va a ir disminuyendo. Y es como si estuviera quedando. Parte del aire se está quedando en el sistema radicular. ¿Sí? Se queda. Y se la vía de conducción son las vías donde no hay intercambulación. ¿Okay? Es de conducción. Y las vamos a ver más adelante que es considerado el espacio humano. El espacio humano a la muerte. Entonces, vamos a hablar un poquito de mecánica respiratoria. Cuando hablamos de mecánica, todo lo que es mecánico va a relacionarse con qué? Con contracción, ¿sí? Contracción, movimiento. Lo que es mecánico es movimiento. ¿Sí? La mecánica respiratoria va a decirnos, nos va a hablar de los ciclos de la respiración. Los ciclos de la respiración son fáciles, no son como en el corazón, que hemos visto 6, ¿no? 6 etapas del ciclo cardíaco, ¿verdad? Casi en todos. Una inspiración y una expiración. Pero, cada uno de estos no tiene ciertas diferencias. Tenemos que durante la inspiración, aquí, va a ingresar aire, pero va a ingresar aire ¿por qué? Porque va a haber un juego de presiones. Las presiones, aquí no juegan un papel muy importante. ¿Ustedes recuerdan a la ley de Boyle de física? ¿Qué dice la ley de Boyle? Cuando la presión del pulmón es menor a la del espacio pleural, el aire tiende a ingresar. ¿Dice la de Boyle? No es la fibra de Boyle, pero me acuerdo que es así como funcionaba. Cuando la presión es menor ingresa y cuando se regula se bota. La presión de Boyle nos habla de todos los parámetros, ¿no? Tanto volumen y presión. Entonces hay que tener en cuenta aquí la ley de los gases en biofísica. La ley de los gases en biofísica, ¿qué nos va a decir? Primero hay que recordar los gases. Entonces, ¿cómo son los gases? Los gases tienen peculiaridades, como que no tienen forma definida ni volumen definido. Por ende, ¿qué va a pasar? Que el gas va a tomar la forma y el volumen de recipiente que lo puede contener. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden verificar. Si tienen, por ejemplo, aire un globo, el aire va a tomar la forma del globo. ¿Sí? Llenan un poco y si ustedes siguen, no inflando, sino tratando de como que amarrarlo. Ustedes van a ver que en un momento la presión va a ir aumentando. Aumenta tanto que se reviente el globo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle? Otra propiedad más en los gases es que la interacción entre sus moléculas es mínima. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice que cuando hay una mayor presión, cuando la presión aumenta, ¿qué vamos a ver con su volumen? Disminuye. ¿Okay? ¿Cómo podemos decirlo al revés también?
Fuerza que ejerce sobre algo. Fuerza Que ejerce sobre un cuerpo. fuerza sobre algo. La fuerza que ejerce y un fluido puede eliminar algo. ¿Y cómo lo elimina? Aquí se piensa por qué, por las interacciones que van a tener las moléculas. Estas moléculas van a chocar contra las paredes. Entonces se entiende. Chocar, y van a chocar. En cuanto más interacciones, más presión. ¿Sí? Más interacciones, más presión. Pero ¿cuánto creen que tenga más interacción? Cuando tenga un volumen muy grande o cuando tenga un volumen muy chiquito. No tengo un volumen muy grande. ¿Sí? Porque es que nosotros estamos aquí los 5 ahorita. Vamos a caminar aleatoriamente. No vamos a aprender un cuadrado así. Pero ¿qué tal si solamente hacemos un cuadradito? Estamos los 5, podemos caminar aleatoriamente. No vamos a tocar así muy raramente. O va a ser más, pero más frecuente. Entonces, a medida que el volumen se hace más chiquitito, ¿qué va a pasar? Las moléculas van a interaccionar más con las paredes. Por ende, la presión va a aumentar. Si este es el mismo volumen, y yo disminuyo, tengo las mismas moléculas, moléculas que van a pasar. Estas van a chocar mucho más frecuentemente con las paredes. Por ende, eso va a hacer que la presión aumente. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Que cuando hay una disminución del volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Disminución del volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y obviamente, si sube el volumen, la presión pasa a disminuir. ¿Sí? ¿Bien? Pero ¿qué nos sirve eso? ¿Qué nos sirve el algoritmo? Nos sirve para explicar cómo se da el proceso de inspiración. Inspiración va a suceder cuando ingresa sangre, ingresa aire a los pulmones. ¿Cómo puede ingresar? Por una diferencia de presiones. Entonces, ¿qué va a suceder en la inspiración? Va a darse la contracción del diafragma. Esa contracción del diafragma hace que el diafragma baje y que las costillas, o los músculos intercostales externos, se alineen. Está completamente, pero se alinea, el diafragma cae, ¿qué pasa? Dentro de la cavidad torácica, el volumen va a aumentar. Si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Entonces, si es que disminuye la presión en la cavidad del flujo, la atmósfera, ¿cómo será? A la diferencia de presiones. Aquí la fuerza será mayor que adentro. Entonces, ¿qué va a pasar con el aire? Va a ingresar de mayor a menor. Eso se da durante la inspiración. Y se aplica la ley del cuerpo. Entonces, afuera, esto. La presión dentro baja y el aire ingresa por eso más corto y la presión fuera es mayor. Afuera, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión atmosférica? Estamos aprendiendo en el mar. 360. 760. 760. 760. ¿760 qué? Milímetros de mercurio. 160. Es una atmósfera. ¿Cómo debería estar aquí adentro para que haya una diferencia de presión? Menos. Debería haber
pleural. ¿Ok? La ínfula pleural está dada por quién? Recuerden de la pleura. ¿Sí? ¿Qué pasa en la pleural? La fototécnica de la columna. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Era como más. Superitoneo, los pulmones. Eran como unas láminas, ¿no? Como unas láminas que permitían que no se vea la conexión entre las torácica. ¿Cómo se constituye la pleura? Por dos láminas, ¿sí? Y entre esas dos láminas, ¿qué cosa hay? Hay líquido. Algo que estaba leyendo alguna vez era que ustedes alguna vez han tenido dos láminas de líquido y le han puesto agua entre ellas, como algo que se dice, No supera. No supera. o sea, tienden a Se queda fluir, ¿no? como una burbuja y ya no supera. No burbuja, más bien, o sea, si fuera burbuja sería aire. O sea, cuando hay agua, lo que pasa es que estas van a deslizarse entre ellas. Y si intentan ustedes despegarlas, ¿cómo es? Muy difícil. Es duro, ¿no? Difícil. Lo mismo pasa con la pleura. Las pleuras son dos láminas que tienen entre ellas líquido intrapleural. Líquido intrapleural que sirve también por las heces externas. Y estas van a permitir que el pulmón, que siempre tiende a colapsarse, no se colapse. ¿Ok? Y que esta de la cavidad torácica, que siempre tiende a distenderse, a relajarse, ¿sí? No se relaja. Entonces, hay aquí fuerzas contrarias que hacen que el pulmón nunca se colapse. La presión intrapleural siempre va a ser negativa, ¿sí? Siempre va a ser negativa. Y esta presión va a estar aquí. Va a estar aquí. Esta va a ser la presión intrapleural. Y esta presión intrapleural nos va a atraer. Siempre va a ser negativa, la inspiración y la expiración. ¿Ok? Pero, ¿cuándo creen que sea más negativa? Inspiración. En la inspiración. ¿Ok? Aquí tendrá un valor, digamos, de. Es como 5 menos. ¿Ok? Vamos de 155. 155. Y aquí, en la expiración, no será tan negativo, pero siempre va a seguir siendo negativo. Con el 7, 5, 8. ¿Ok? ¿Por qué siempre va a ser negativo la presión intrapleural? ¿Qué les mencionaba? Para Para evitar el pensamiento. Para evitar el pensamiento. Para evitar el colapso de los pulmones. ¿Ok? Entonces, esta presión siempre va a ser negativa, va a estar haciendo de que el pulmón siempre como que lo esté jalando, ¿sí? Esté jalando, no deje que se colapse. ¿Qué es colapsarse? ¿Ok? Como que desinflarse. Como los globos, a veces alguna vez ustedes han tenido y les han metido agua, después los han dejado, se desinflado, después de un tiempo que quieren inflar, están pegados. Algo así es el colapso de los pulmones. Esta presión que está haciendo es jalar hasta arriba. Siempre, ¿ya? Siempre. Cuando esta presión se elimina, cuando hay presión negativa, se colapsa. Y eso es lo que se conoce como, ¿qué cosa? Nunca he escuchado que cuando hay un accidente, acuchillan por aquí, no es que se mueran porque hay hemorragia, sino porque ha ingresado aire a los, digamos, pulmones. No ingresa aire a los pulmones, ingresa aire aquí a esta cavidad y que va a causar neumotórax, es decir, que va a ingresar aire al tórax. Cuando ingresa ese aire, va a ingresar aquí, esa presión estaba negativa, pero con la presión de
esa fuerza que van a ejercer las moléculas de agua que tratan de unirse, como por ejemplo cuando hay las burbujas. ¿Sí? Las burbujas ustedes ven que siempre tienen a formar, las burbujas siempre tienen a romperse. ¿Por qué? Porque tratan de unir. Entonces, ¿qué pasa? En el alveolo, lo que pasa normalmente es que el alveolo tiene una película. Este alveolo, siempre tiene una cosa. Acá tiene agua, tiene una fase acuosa. Y esa fase acuosa le va a tratar de hacer cosas. Estas moléculas de agua que tienen aquí siempre van a tratar de interaccionar entre ellas, formando los puentecitos de hidrógeno. Entonces, cuando esta está solita, ¿hay quien busca? A alguien para unirse. Entonces, si tenemos aquí, obvio lo rojito, pero no tiene las situaciones importantes. Entonces, si ya está solito, esto va a parar de unirse. Este de repente, si no hubiera lo rojito, va a tratar de unirse como este de aquí, este de aquí. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a generar fuerzas que va a tratar de unirse, formando puentes de hidrógeno para que todas estén, digamos, acompañadas. Entonces, cuando se une, lo que va a poder producir en el alveolo, esto va a tratar de unirse, se colapsa el alveolo. ¿En qué alveolo será más de repente riesgoso esta tensión superficial? En alveolos pequeñitos. Los alveolos pequeñitos, ¿qué va a pasar? Si un alveolo es pequeñito, pues si es un alveolo grande, ¿cuál es la presión debe que sea mayor? En el pequeñito siempre va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, en este pequeñito, además, ustedes aplican la ley de Laplace, van a ver que como aquí es más pequeño, acá hay mayor presión, siempre la F tiende a ir a un sitio de mayor a menor presión. Entonces, ¿qué va a hacer? Este L de aquí va a tratar de irse exagerando, aumentando en eso más el riesgo de que el alveolo se colapse. Entonces, como esto se va a querer unir, existe esta sustancia, que es la sustancia surfactante. La sustancia surfactante es como un detergente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a colocar entre esta parte donde no hay interacción, porque aquí sí hay interacción, es normal que está entre agua. Y aquí se está colocando, lo que hace es disminuir su fuerza de esa tensión superficial. De esta manera hace que el alveolo esté ahí, se puede insuflar, que no se colapse. En cuanto más